especialista en neurocirugía, con quien hablaremos sobre los signos de alarma en tumores cerebrales, cuándo sospecharlos y por qué una evaluación médica temprana puede ser clave para proteger la salud neurológica. Familia, feliz y bendecido día. Soy Erika Correa y es un placer para todo el equipo, toda la familia de Telecaribe de Días Saludables decirles bienvenidos a este espacio de salud y de estilo de vida saludable en nuestro canal regional Telecaribe, un espacio que se diseñó para que todos conozcamos las enfermedades y así las podemos prevenir. Educación, bandera número 1 del canal. Quiero recordarles que este gran consultorio es en vivo y ustedes pueden realizar su consulta a través del 318-5051 y 318-5052 o la línea de WhatsApp donde pueden enviar video preguntas, audio preguntas, a veces exámenes médicos también, es 305-487-8456. Hoy gran invitado, el director científico de la Clínica Misericordia. Doc, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Erika. Día saludable y a todos los televidentes, muy buenos días. Claro que sí, estrenando set. Hoy estamos felices estrenando set para todos ustedes, para toda la familia de Telecaribe. Muy buenos días para todos, no solamente. Mire, este set tan hermoso. Yo creo que Telecaribe está poniendo un hito importante en la región. Claro que sí, Doc. Hablemos, ¿qué es un tumor cerebral? Cuando la gente habla de tumores cerebrales, piensa que se le viene el mundo encima. Obviamente los tumores cerebrales son condiciones irregulares a través del sistema nervioso central que empiezan a crecer células anormales y empieza a generar un impacto sobre el contenido de este gran continente que es nuestro cráneo. Apenas empieza a crecer una lesión, empieza a tener sintomatología que obviamente hay que manejarlo como signo de alerta y de alarma. No solamente el dolor de cabeza, que la gente se asusta, claro, porque piensa que el dolor de cabeza es justamente un tumor cerebral. Hay que pensar de una u otra manera cuáles son los signos y alarma de un tumor cerebral. Bueno, Doc, ahora en este momento tenemos una gráfica donde nos muestran todos los síntomas. Vamos a explicar punto por punto. Dolores de cabeza frecuentes o intensos, lo que decía ahorita, Doc. Nosotros, como hemos hablado de los dolores de cabeza frecuentes o intensos, cuando una persona genera dolores de cabeza que son inusuales, que no vienen constantemente, que solamente, y no mejoran obviamente con los analgésicos, termina uno pensando que tiene alteraciones serias bajo esa premisa. Yo tengo dolor de cabeza todos los días, me levanto con el dolor de cabeza todos los días, inclusive duermo con el dolor de cabeza. Esos son signos de alarma muy serios que hay que tener en cuenta. Es que estamos normalizando, hemos aprendido a normalizar el dolor, ¿no, Doc? Aparte de normalizarlo, la gente piensa también que un dolor de cabeza puede ser solucionado con un medicamento. Yo creo que hay que también saber los diagnósticos diferenciales. Eso. Dolores de cabeza no es solamente por un tumor cerebral, porque también la gente no hay que asustarla. El dolor de cabeza tiene que ver mucho también con el tema de alteraciones endocrinas, o sea, hormonales, alteraciones alimenticias, por supuesto alteraciones visuales, a través de si usa o no usa gafas, y por supuesto tiene que ver mucho los dolores de cabeza entre lo que corresponde a un adulto y a un niño. A eso hay que también tomar en cuenta cómo y de qué manera puede ser el tipo de dolor de cabeza. El dolor de cabeza pulsátil es que uno tiene en todo el cráneo, o solamente ocular o inclusive posterior. Dependiendo de donde esté ubicado esa cefalea o el dolor de cabeza, uno puede también tomar atenta nota en hacer los diagnósticos, pero también con estudios. Algo preocupante, Doc, el punto que tocó es la automedicación. Es que tenemos a la mano esos medicamentos que nos quitan por el momento, pero que realmente es un peligro. Vamos a tocar el punto número 2, náuseas o vómitos sin causa clara, Doc. Sí, cuando una paciente tiene náuseas o vómito en proyectil, ¿qué significa vómito en proyectil? En un niño prácticamente es el segundo signo de alarma más importante que tenemos los neurocirujanos cuando empieza a decirle, mamá, tengo dolorcito de cabeza, y a los 30 o 40 segundos hace un vómito en proyectil, o sea que es mucho más alargado el vómito. ¿Es fuerte? Es fuerte. Sí. El adulto obviamente genera náusea y vómito, se prevé un poquito lo que corresponde a través de ese signo, pero termina siendo para nosotros el segundo signo más importante cuando hay cefalea, más vómitos en proyectiles o vómitos normales en un paciente que tiene dolor de cabeza constante. Visión borrosa, siempre se presenta esa visión borrosa o doble. Sí, la visión borrosa tiene que ver mucho de acuerdo a donde esté ubicado el tumor. Si nosotros tenemos un tumor en la silla turca,
Acuérdense que nosotros tenemos en la mitad del cráneo un lugar importante, se llama una glándula, se llama hipófisis. Esa hipófisis, cuando crece de tamaño, toma y capta parte de su lesión a los dos nervios ópticos y al quiasma óptico. El nervio óptico, cuando está comprimido, empieza a tener, por supuesto, visión borrosa. Pero no solamente por ese tipo de tumor. También tenemos la complicación de visión borrosa cuando el paciente empieza con esa náusea, ese vómito y termina deshidratándose y terminando también con condiciones irregulares. ¿Dificultad para hablar o entender? También tiene que ver mucho con el tema donde está ubicado la lesión tumoral. Nosotros ahorita vamos a mostrar, dependiendo de dónde está el tumor, podemos tener este tipo de signos o alarmas. Si yo tengo una lesión tumoral alrededor del lóbulo temporal, derecho o izquierdo, tiene componente, obviamente está una área importante del lenguaje y de la comprensión. Si ese tumor está comprimiendo los lóbulos temporales, podemos tener ese tipo de alteración de entender o inclusive hablar. Y eso tiene obviamente tecnología médica que se llama afasia o disfasia. Pérdida del equilibrio, Doc. Es importante el tema de la pérdida de equilibrio, sobre todo en los niños. Si yo tengo una lesión tumoral, que básicamente en los niños es más frecuente a nivel de fosa posterior, en este caso lo que es el cerebelo, si tenemos compromiso sobre el tallo cerebral, el equilibrio se altera. Los cerebelos obviamente se comprimen y se altera. Inclusive también en los adultos, si tenemos ese trastorno de equilibrio, es porque hay una lesión ocupando espacio en lugares de fosa posterior. Por eso depende de los signos y síntomas, creemos dónde puede estar ubicada la lesión tumoral. Un síntoma muy importante que es las convulsiones repentinas, Doc. Sí, las convulsiones para nosotros ya son mucho más complejas. Cuando ya tenemos un paciente con dolor de cabeza, con náuseas, trastorno de equilibrio y empiezan a tener convulsiones, nosotros tenemos justamente en la parte cortical, en este caso la parte que siempre vimos abajo del cráneo, el hueso, está la corteza cerebral. Si tenemos tumores que están comprimiendo esa corteza cerebral, empieza a haber los cortocircuitos. ¿Qué significa cortocircuito en nuestro argot neuroquirúrgico? Es que la actividad eléctrica se aguanta y termina obliterándose, de tal manera que empieza a tener convulsiones irregulares. Ahora bien, las convulsiones tienen que ver mucho también donde esté ubicado el tumor cerebral. Si es más profundo, pensamos que quizás no genere tanta convulsión. Si es más cortical, o en este caso más periférico, podemos tener convulsiones repetitivas. Cambios de personalidad o comportamiento completamente diferente. Ese cambio de personalidad, básicamente, inclusive se han hecho estudios, pero muchísimo, de 30, 40 años atrás, donde veíamos que los pacientes con trastorno de salud mental, en este caso comportamientos disociativos, con trastorno psicosocial, inclusive algunas personas que se consideraban sicarios o que tenían alteraciones cerebrales por dolor de cabeza, pero hacía actividades irregulares, ese tipo de comportamiento se encontró casi un 25% que eran tumores cerebrales del lóbulo frontal. Por eso el lóbulo frontal es importante revisarlo cuando hay lesiones tumorales y un paciente lo lleva a una consulta y familiar dice, es que mi papá o mi hijo o mi hija o mi hermana empieza a tener conductas irregulares que son completamente inapropiadas. Sí. Hay que revisar básicamente si fue a la noche a la mañana, si tiene una lesión cerebral, sobre todo los lóbulos frontales. Bueno, doctor, tenemos la primera consulta vía telefónica, Días Saludables, ¿con quién hablamos? Hola, muy buenos días. Habla con Farid Pineda desde Gaira, Santa Marta, doctora Erika. Farid, buen día. Días saludables para ti. Escuchamos tu consulta. Bueno, muchas gracias. Primero, una leve historia de yo tuve un alumno que él perdió el olfato y empezaron a hacerle estudio y tenía un tumor cerebral, ¿no? Manejamos el cuadro hemático completo como una alteración de cefalea y eso creen que es a nivel cerebral. No, es un tema metabólico y endocrinológico. Pero aquí tenemos toda la tecnología y por eso es importante que ustedes sepan que en Barranquilla y el Caribe colombiano contamos con toda la tecnología básica. Estamos a la vanguardia. Claro que sí. Bueno, tenemos una pregunta de televidente en la calle. Hola, mi nombre es Luisa Osuna y mi pregunta hacia los tumores es la tasa de supervivencia en los casos de tumores malignos. Desde Sucre es esta pregunta, Doc. Sí, qué bueno que hagan esta pregunta porque la gente piensa que tener un tumor cerebral es signo de muerte. De muerte. O que te quedas postrado en una cama. Claro. Yo creo que es importante saber y decirle a la televidente
que es una pregunta pertinente para que la opinión pública sepa que un tumor cerebral diagnosticado a tiempo puede ser curable. Cuando hablamos tumores cerebrales, y seguramente vamos a entender que todo el mundo piensa que los tumores son malignos. Los tumores cerebrales se hacen estudios histopatológicos cuando uno los retira y uno sabrá si es maligno o benigno. Si es benigno, prácticamente, y sacamos la lesión tumoral, ya está curado. No tiene ningún tipo de inconveniente y hay que solamente hacer evaluaciones periódicas. Si es maligno, por supuesto, y la resección se hace en la gran mayoría de esa lesión, pues la supervivencia va a incrementarse mucho más, porque hoy hay terapias no solamente quirúrgicas, también hay terapias radioquirúrgicas, que es radiación sobre la lesión que queda, o inclusive inmunoterapia. Uno piensa ya que el tumor cerebral, cuando se hace quimioterapia, ya también va a tener dificultades serias. Entonces, un poco para que le digamos a la televidente que la supervivencia tiene que ver mucho con la histopatología del tumor. Donde esté ubicado y en el momento que se encuentra. Bueno, Doc, tenemos mitos o realidades. Vamos a ver los mitos o realidades. ¿Todos los tumores cerebrales son cáncer? No. No. Básicamente la gran mayoría son tumores benignos. Fíjense ustedes esto. Bueno. No son todos cáncer. Eso es un mito. Mito número 2, mito o realidad. ¿El dolor de cabeza siempre indica tumor? Tampoco. No indica tumor. Hay que, como se lo decía al principio de nuestro programa, dolor de cabeza tiene que uno empezar con hacer estudios de sangre, estudios de vista y por supuesto endocrinológico para evitar uno pensar que tiene una lesión cerebral. Estamos concientizando a la gente de hablar de infarto cerebral también, porque es un infarto o isquémico, donde no llegó sangre al cerebro en algún lugar, o hemorrágico, que es el tema nuestro hoy, que se rompió el vaso. El paciente cae desmayado, pérdida de conocimiento y sí puede comenzar a presentar una crisis convulsiva y movimientos anormales. Puede voltear la mirada, nosotros llamamos relajación de esfínter, que el paciente se orina y se hace popó durante ese momento. En ese momento lo primero que hay que hacer es de pronto ponerlo de lado para que si vomita no vaya a aspirar el vómito y vaya a complicarse con los pulmones, dejar que pase la convulsión y llevarlo a un servicio de urgencia. Doc, pero antes, esta pregunta es para los dos, antes de presentar esa hemorragia, ¿el paciente no presenta algunos síntomas? Bueno, normalmente cuando un paciente tiene antecedentes como hipertensión, inclusive diabetes, porque los vasos se pueden alterar, empiezan a tener, digamos, disminución de su calibre. Y un paciente maltratado, inclusive paciente con insuficiencia renal, que tiene alteraciones también, inclusive de toda su condición general, esos son pacientes que son proclives a tener posibilidad de un infarto cerebral, que sea una isquemia, claro, o un derrame cerebral por una ruptura del vaso, como dice el doctor Down. Por eso es importante que toda persona que atienda y sepa que evidentemente es hipertenso, inclusive que tenga antecedentes familiares, genéticamente hablando, que haya tenido también una hemorragia cerebral, puede tener o es proclive de tener futuramente, claro, una alteración de un derrame cerebral o un infarto cerebral, ¿o no, doctor Down? Así como usted lo ha dicho, doctor, claramente el paciente presentó los síntomas, pero el enemigo silencioso, el asesino silencioso es la hipertensión. Es lo que no sentimos nada y de pronto, por ser hipertenso, un susto, una emoción o un esfuerzo, se nos rompió el vaso y comenzamos el sangrado y adelante. Aparte de la hipertensión y esa carga genética, ¿cuáles son los otros factores de riesgo para padecer de una hemorragia cerebral? Sí, tenemos varios factores de riesgo, no solamente el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles que ya estamos hablando, de la hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, sino pacientes con alteraciones inclusive del tema nutricional, que empieza con la obesidad, pacientes que terminen siendo inclusive con unas condiciones de alteración genética, algunos deportistas. Inclusive les voy a hablar de dos temas importantes, claro, que ustedes deben saber. Algunos deportistas, fíjense que han fallecido deportistas jugando fútbol o haciendo pesas por una alteración importante de su endotelio. El vaso normalmente va no solamente el cerebro, sino en todo el resto del cuerpo, pero el cerebro tenemos unos vasos muy finos y la parte interna puede romperse fácilmente y se hace una presión exhaustiva sobre el cráneo. Nosotros pensamos la presión barométrica, pero también la presión intracraneana y puede romper el vaso. Inclusive hay otro tema que nos preocupa en las personas mayores de 40 o 50 años que son hipertensos, que no tienen manejo, como bien lo hablamos, inclusive en el coito, en el acto sexual, puede romper un vaso
de un aneurisma o una malformación arteriovenosa, que el doctor Dao seguramente lo hablará. Sí, definitivamente, cuando se habla de la hipertensión se rompe un vaso en apariencia sano, que puede tener problemas en las capas internas del endotelio. Cuando se rompe un aneurisma, que es ese tipo de malformación, ese saquito externo que está de la arteria o como una varice que hay dentro del cerebro, que es una malformación arteriovenosa, los principales momentos es durante un esfuerzo físico, en el acto sexual, un baño de agua helada puede llegar a producir esto, una defecación, o sea, hacer popó con mucha fuerza puede producir la ruptura de un vaso cerebral de esto en el paciente que tiene estreñimiento. Muchísimas gracias, el tiempo pasó volando, gracias por acompañarnos en Días Saludables. Gracias a ustedes y a todos los televidentes. Y para que sepan, la Clínica Misericordia Internacional siempre está a la vanguardia de la región. Claro que sí, ustedes familia, recuerden que siempre les digo que nuestro cuerpo nos habla, nuestro cuerpo nos avisa y hay que estar alerta y no el dolor, no tenemos que normalizarlo. Recuerden que todo lo que hagan, háganlo con el corazón y desde el corazón. Besos, se les quiere familia. Significativamente las posibilidades de tratamiento y calidad de vida. Telecaribe.